Hola, continuamos con el curso. En esta sección ya vamos a crear lo que son los modelos. Entonces vamos a trabajar con el modelo de categoría y ya vamos a trabajar ya con lo que son programación orientada a objetos. Entonces es una manera de programar, tener buena práctica y de hacer un buen mantenimiento a futuro. Entonces nosotros en el video anterior nosotros habíamos creado las categorías en la administración. Entonces acá lo tenemos. Nosotros acá estamos en el admin. Acá imprimimos aquí en PHP lo que son las categorías. Pero tenemos que crear una clase, la clase categorías. Entonces es una mejor manera. Entonces nosotros tenemos acá dentro del admin, tenemos una carpeta que se llama modelos. Entonces vamos a crear un archivo que se llama, vamos a crear el primer modelo, que sería el de categorías. Entonces nos montamos el modelo y creamos un archivo que se va a llamar categoría. La primera letra comienza en mayúscula, eso para identificar los modelos, y coloco categoría.php, enter, y perfecto. Entonces aperturo aquí la etiqueta de PHP y voy a crear la clase. Entonces esa clase se va a llamar, coloco class, coloco categorías. Esa va a ser mi clase. Entonces luego ahora abro acá con el paréntesis, digo el paréntesis no, la llave, abro la llave, cierro la llave, perfecto. Y ahora voy a crear unos atributos. Entonces los atributos que van a ser el de la conexión a la base de datos y el de categorías, donde yo voy a almacenar. Entonces acá en categoría yo voy a hacer una extensión de la clase conectar. Entonces quiere decir que ahí me va a heredar lo que son los métodos. En ese caso tiene los métodos de la clase conectar. Entonces aquí categoría me va a heredar los métodos de acá de la clase padre. Entonces acá yo voy a crear el primer atributo. Entonces ese atributo va a ser de tipo privado y coloco db. Entonces ahí en ese atributo yo voy a almacenar la conexión a la base de datos. El segundo parámetro voy a colocar acá categorías, punto y coma. Entonces luego ahora con el otro método, el método constructor, voy a inicializar esos atributos. Entonces coloco public function. Entonces acá coloco doble underscore y coloco construct. Entonces coloco acá paréntesis, luego coloco las llaves. Y entonces ahora voy a inicializar lo que son acá estos atributos, el de B y el de categorías. Entonces a través de la palabra reservada this hago referencia al atributo de B y va a ser igual a ¿qué? A conectar. Entonces ya sabemos que la función conexión, como es de tipo estático, entonces se llama con la clase conectar. Entonces como esta categoría hereda los métodos de conectar, entonces de esa manera llamo aquí conectar. Y de esta manera ya estaría acá este atributo y ya tendría cargada la conexión a la base de datos. Ahora voy a inicializar el otro atributo. Entonces la palabra reservada this hace referencia de la clase categorías. Entonces es muy importante que se pone eso. Entonces hago referencia a categorías y voy a hacer a un array. Va a ser un array vacío en ese momento. Entonces ahora voy a crear otro método que me permite listar las categorías. Entonces coloco function, coloco get categorías, abro paréntesis y cierro. Y luego guardo con control S. Entonces ahora pasa lo siguiente. Entonces yo me voy ahora a categorías. Y bueno, recuerden que nosotros habíamos hecho aquí conectar, hicimos la consulta y acá recorrimos con un ciclo while. Esto está bien, todo está bien, pero la mejor práctica es guardarlo dentro de un archivo, en este caso modelo, porque de esa manera se puede tener un mejor mantenimiento y va a ser más fácil de corregir en la hora de hacer un mantenimiento. Entonces acá todo esto debemos corregirlo. Entonces tenemos que traer un array y acá lo vamos a recorrer con un ciclo for. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser sencillo. Simplemente nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a traernos, vamos a copiar esta conexión, vamos a copiar la consulta, vamos a copiar esto que está acá también. Perfecto.
Vamos a copiar todo esto, luego nos vamos aquí a modelos de categoría y luego lo pegamos acá. Perfecto, entonces ya tenemos la conexión. Vamos aquí a cerrar la llave de la condicional y acá también tenemos que abrir el else. Vamos a llamar aquí el ciclo while, pero bueno, acá no se preocupen por esta parte. Acá, bueno, vamos aquí a categoría nuevamente, vamos a traernos acá el ciclo while, esto que está acá, y lo vamos aquí a modelo de categoría, lo pegamos acá. Luego aquí cerramos el ciclo while, perfecto, y tenemos esto. Entonces aquí básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Bueno, acá tenemos, aquí cierre la llave de la función, de la clase, disculpa. Entonces bueno, acá sería el de la función, cierra la llave, acá cierra el else, y aquí cierra, ok, aquí cierra el else. Y acá ya tenemos lo siguiente. Yo creo que nos está sobrando una, ok. Ok, estamos bien. Acá es el de la función. Entonces acá sería lo siguiente. Acá cerramos el de la función y aquí tenemos la condicional. Entonces aquí básicamente estoy llamando aquí el conectar. Esto no está bien por lo siguiente. Ya que aquí habíamos dicho que por lo menos acá ya estamos llamando a la conexión y está cargada aquí en el atributo, ya que lo inicializamos aquí en el constructor, como lo ven acá. Acá la palabra reservada hace referencia al atributo bebé y luego aquí llamamos a la conexión y queda guardada acá. Entonces, acá conectar, esta variable se llamaría de esta manera. Entonces nosotros hacemos el llamado del atributo db. Entonces, perfecto. Entonces aquí conectar es igual, aquí hacemos el llamado de la conexión. Entonces acá tenemos la conexión. Entonces preparamos la consulta. Si necesita la conexión, me va a aparecer acá un fallo en la consulta. En caso contrario, entonces voy a recorrer acá el ciclo while. Entonces acá yo lo que voy a hacer es recorrer un registro, luego lo voy a guardar en el atributo de categorías y luego lo voy a recorrer con un ciclo for en categorías PHP. Entonces, para que lo vean mejor, vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo voy a colocar acá, hago referencia a la palabra reservada de categorías, que es un array, el cual tenemos acá, categorías, que es el atributo. Entonces ese va a ser igual al registro, punto y coma. Entonces aquí básicamente lo que estoy diciendo es que estoy recorriendo acá todos los registros de la categoría que han almacenado acá en esta variable que es registro, y luego se va a almacenar acá en el atributo categorías. Entonces ya de esa manera, ya acá este atributo categoría ya contendría todos los registros en ese caso. Entonces luego yo lo voy a retornar. Entonces voy a retornar ese atributo categorías, punto y coma. Perfecto. Pero antes yo tengo que validar que el campo no sea vacío en ese caso. Entonces si nosotros nos vamos aquí en categorías PHP, ustedes se fijan acá, no, estamos bien porque nosotros estamos desplegando las categorías. Entonces regresamos al modelo categoría. Perfecto, entonces acá recorremos, tenemos categoría, acá cierra el else y acá cierra la función. Entonces estamos bien. Entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que llamar el modelo categorías en categorías. Entonces si nosotros vamos aquí en categorías PHP, acá en la parte superior tenemos que llamar al modelo. Entonces colocamos aquí PHP, colocamos require once, luego colocamos paréntesis, punto y coma, doble comilla, y ¿dónde se encuentra modelo? Entonces acá se encuentra dentro de la carpeta modelos y luego colocamos ahora categorías, que es el nombre de nuestro modelo, categoría.php. Perfecto. Entonces recuerda que aquí estamos dentro de categorías PHP, estamos dentro de categorías, admin header contiene el admin header y el admin header contiene lo que es la conexión. Entonces acá estamos llamando y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora acá en la parte superior nosotros vamos a llamar, vamos a crear el objeto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá ya estamos llamando la categoría, vamos a crear el objeto que se va a llamar categoría, va a ser igual a la instancia de la clase categorías. Y luego
acá el objeto va a llamar al método getUsuarios. Entonces vamos a declarar acá, este va a ser un array datos. Entonces acá el objeto categoría va a llamar al método getCategorías. Perfecto. Entonces acá ya tenemos el objeto llama acá el método getCategorías. Entonces ya sabemos que acá es un array. Entonces ese array se recorre con un ciclo for o un for each. Entonces nosotros nos vamos aquí a categorías y ahora aquí este array datos lo vamos a recorrer con ciclo for. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces todo esto tenemos que borrarlo. Vamos a borrar todo esto que está acá, y esto acá en vez de un ciclo while va a ser un ciclo for. Vamos a acomodar esto acá. Entonces acá el ciclo for es lo siguiente. Entonces vamos a declarar la variable i que comience con 0, que es el primer registro, punto y coma, luego i va a ser menor al número de registros que contiene ese array, punto y coma, y luego acá sumamos un registro. Entonces acá básicamente tenemos casi igual. Entonces acá recurremos acá a través de un ciclo for, recurremos acá el array datos. Entonces acá comienza con un primer registro. Entonces si el 0 es menor al datos, entonces suma 1 y se va imprimiendo. Entonces luego aquí sí tenemos que cambiar unas cosas. Tenemos que borrar estas variables. Y acá con PHP imprimimos de la siguiente manera. Entonces colocamos aquí datos. Y luego colocamos aquí la primera variable que va a ser el primer registro. Y luego aquí llamamos al ID de la categoría. ID categoría. Y luego hacemos lo mismo con el segundo. Acá colocamos PHP, ok, datos. Aquí colocamos datos y vamos a imprimir el título. Entonces colocamos aquí la variable i que va a ser el primer registro y lo colocamos ahora el título, el cual estos dos son los campos de la base de datos categoría. Entonces de esa manera estamos haciendo un ciclo for, estamos recorriendo este array datos, el cual nosotros nos trajimos aquí, que creamos primero el objeto llama al método getCategoría, y como ya hemos dicho que era un array que contenía los registros, entonces tenemos que saber que el array se recorre con un ciclo for o un ciclo for each. Entonces acá imprimimos el ID de la categoría y el título. Entonces vámonos a la prueba de fuego, refrescamos, igual dice que tenemos acá un problema, que nos dice que tenemos acá una llave en la línea 90 de categorías PHP. Entonces nos vamos aquí en categoría PHP, ok, aquí tenemos una de más, porque este era el ciclo while que habíamos tenido. Entonces ahora estamos bien. Ahora refrescamos, ok, aquí dice que tenemos un error en la línea 44, en modelos, categorías, aquí estamos en categorías PHP, ok, perfecto. Entonces recuerden que aquí tenemos una llave, acá tenemos el de la función, cierra acá, tenemos otra función, acá tenemos el if, cierra acá, el cierra acá, el de igual tiene acá, este es el de la función, el de la clase, y falta cerrar el de la función. Entonces sí, falta una llave, cerramos acá. Y ahora sí vamos a refrescar y voilà, perfecto, funciona perfectamente. Entonces aquí hicimos un ejemplo, creamos el modelo categoría, creamos el objeto, creamos los atributos, el método de categoría y luego en categoría.php entonces desplegué todo esto acá. Entonces muchas gracias y nos vemos en el próximo video.